Bienvenido a la historia del hombre que por sí solo revolucionó la industria petrolera, que escaló las elevadas cimas de la riqueza y el éxito. John D. Rockefeller, el titán de la industria, el hombre más rico de su tiempo, un epítome de la visión para los negocios y el faro del sueño americano. Su viaje, tumultuoso e inspirador, es testimonio del poder de la determinación, la estrategia y la resiliencia. Nacido el 8 de julio de 1839 en el norte del estado de Nueva York, John Davison Rockefeller se crió en un hogar humilde. Su padre, un vendedor ambulante, imbuyó en su hijo las virtudes de la seriedad, el ahorro y el trabajo duro. Estas modestas lecciones llegarían a moldear el espíritu de sus proyectos comerciales, guiándolo a medida que atravesaba el camino hacia un éxito sin precedentes. En su adolescencia, Rockefeller estaba inquebrantablemente encaminado hacia el espíritu empresarial. Su primera idea fue aprovechar la floreciente y naciente industria de refinación del país. En 1859, él y un pequeño grupo de inversores establecieron la primera de muchas refinerías de petróleo. Fue la astuta estrategia de Rockefeller la que lo distinguió en este campo cada vez más competitivo. Con su buen ojo para los detalles, optimizó las operaciones de su refinería, mejoró la calidad del petróleo y redujo los costos de producción. Al mismo tiempo, imaginó una red integral que controlaría la producción y distribución de petróleo. Así, Standard Oil nació, como un conglomerado incomparable en tamaño e influencia. Sus métodos fueron profundamente controvertidos, pero su inquebrantable impulso hacia la eficiencia y la centralización fue incomparable. Al adquirir empresas competidoras y crear reducciones de costos despiadadas, Standard Oil logró controlar un asombroso 90% del negocio petrolero del país, dejando a sus detractores y reguladores en furiosa oposición. Conocido por su iteración y superación personal, Rockefeller buscó constantemente nuevas aptitudes e implementó eficiencias dentro de su imperio. Esta dedicación maníaca al crecimiento, disruptiva e innovadora para su época, transformó su organización en una lira combustible que impulsaba las locomotoras, fábricas y hogares de la América industrial de finales del siglo XIX. Paralelamente a sus esfuerzos comerciales, Rockefeller se convirtió en un extraño filántropo. En el momento de su muerte en 1937, su tremenda riqueza personal canalizaba principalmente en numerosas causas públicas: educación, salud pública, ciencia y religión. Su legado más duradero fue la Fundación Rockefeller, que promueve el bienestar de la humanidad en todo el mundo. La vida de Rockefeller, caracterizada por su voluntad indomable, sus lecciones de crecimiento empresarial estratégico y su rico legado de filantropía sigue siendo un faro para muchos. Ofrece una comprensión profunda del camino hacia el éxito, incrustada de una formidable autodisciplina, un vasto conocimiento, una incapacidad para desanimarse y una mentalidad inquebrantable. A pesar de las críticas y controversias, la historia de vida de Rockefeller nos enseña que el viaje hacia el éxito rara vez es recto y fluido. Está marcado por giros y vueltas del destino, pruebas de carácter y voluntad, y batallas contra adversarios tanto externos como internos. A pesar de todo, la clave es permanecer inquebrantable en la búsqueda de los sueños. A menudo resumía sus principios en una frase: si tu único objetivo es hacerte rico, nunca lo lograrás. Se podría argumentar que sus verdaderas riquezas no residen en su riqueza, sino en el legado inestimable que ha dejado atrás en la configuración y el avance del mundo tal como lo conocemos. En los anales de la historia empresarial, John de la marca de Rockefeller es indeleble. Mientras exploramos su historia, descubriremos al hombre, un visionario, revolucionario, pionero, filántropo, un hombre de negocios excepcional y un símbolo del sueño americano. Entonces, embárcate en este viaje y presencia la saga de un hombre que se atrevió a soñar y entretejió este sueño en realidad. Las sombras de su vida, proyectadas en el ámbito de los negocios, la filantropía y la controversia, pintan un mosaico convincente de una época. Como tal, es su impacto indeleble en las prácticas comerciales y su legado perdurable en filantropía lo que consolida su posición como titán de la industria estadounidense, un hombre que desafía las nociones preconcebidas y, en su incesante búsqueda tanto del dinero como de los principios, una encarnación de las contradicciones inherentes al capitalismo. En el mundo empresarial y más allá, su legado cobra gran importancia. En una época en la que la sociedad contemplaba con una mezcla de asombro e incredulidad la aparente inmensidad de su riqueza, la vida de Rockefeller tiene valiosas lecciones que ofrecer, lo que nos empuja a contemplar la naturaleza del éxito, el papel de los negocios en la sociedad y, lo más fundamental, la esencia del individuo. Al destilar la esencia de la vida y carrera de Rockefeller, es evidente que las dos no pueden separarse. Su carrera, que abarca más de 6 décadas, fue un viaje decidido para adquirir riqueza, poder e influencia. Sin embargo, no fue un viaje egoísta.
En la carrera por la riqueza, Rockefeller encontró un sentido de propósito y una razón para vivir. Los acontecimientos de su vida, tanto personales como públicos, tendrían implicaciones de gran alcance. Desde la abolición de la esclavitud, la guerra civil, la revolución industrial, la Gran Depresión hasta el advenimiento de las guerras mundiales, Rockefeller estuvo allí, dejando su profundo impacto como parte integral de la conciencia colectiva estadounidense. Desempeñó un papel fundamental en la configuración de los contornos del capitalismo moderno. Su acumulación y utilización de la riqueza allanaron el camino para el futuro de las empresas estadounidenses y sus esfuerzos filantrópicos establecieron los parámetros de la responsabilidad social corporativa. Su vida e intenciones estaban lejos de ser ordinarias, de hecho, eran bastante extraordinarios. Al trazar su crecimiento, atravesamos un panorama de oportunidades e innovación impulsado por una adopción cada vez mayor de nuevas tecnologías. Desde la refinación hasta la distribución, sus esfuerzos oscilan entre una escala empresarial despiadada y un control situacional estratégico, siempre centrándose en ofrecer valor a los consumidores y al mismo tiempo extraer las máximas ganancias posibles. En sus últimos años, Rockefeller cambió su enfoque de expandir su imperio petrolero a cultivar su legado filantrópico. Creía que la riqueza tenía una responsabilidad, la responsabilidad de fomentar el bien y el bienestar social. Sus familiares y descendientes continúan siendo administradores activos de la riqueza de Rockefeller y su legado filantrópico hasta el día de hoy. Hoy en día, Standard Oil se ha convertido en un epítome de la codicia y la dominación corporativa, la mayor parte sinónimo del término que rompe la confianza, un testimonio del nivel de poder que había alcanzado. Independientemente de las interpretaciones, una cosa está clara, con ella, Rockefeller había dado forma a las estructuras y el funcionamiento mismos de las empresas estadounidenses. La historia de Juan Quingentésimo. Rockefeller no es el de un varón ladrón frío y calculador como lo etiquetaron desdeñosamente o el de un filántropo admirable, como algunos podrían argumentar. Es una historia que comprende tales extremos: ascenso fenomenal, caída justa, reflexión tranquila, innovación incesante y generosidad notable. Es la historia de un hombre que alcanzó las estrellas y, al hacerlo, transformó el mundo que lo rodeaba. Los ecos de la vida de Rockefeller todavía se pueden escuchar hoy. Su impacto indeleble repercute en los paisajes que alguna vez transformó irrevocablemente. Su historia sigue siendo un testimonio de ambición solitaria, un presagio de cambio y una lente a través de la cual se refleja la narrativa integral de nuestro pasado, presente y futuro. Como un guijarro arrojado a un estanque, los efectos de su vida se extienden más y más allá de lo que nuestra mirada puede encontrar. El mundo de los negocios, de la filantropía, de la sociedad, de la cultura e incluso de la política es un mundo que se vería muy diferente si John D. Rockefeller nunca existió. Su vida no era simplemente un amanecer sino un nuevo día, una era en sí misma. El viaje de Rockefeller es un testimonio del potencial de la empresa humana para construir imperios, desafiar normas y crear riqueza tanto financiera como social. Incluso hoy en día, su vida y sus principios están reunidos en estrategias comerciales, teorías económicas y reformas sociales. Por lo tanto, nos encontramos regresando con John D. Rockefeller, una y otra vez, para aprender, criticar y comprender. ¿Cuál es la medida del hombre? La pregunta de los $1.000 millones. ¿El valor de un hombre está realmente marcado por el tamaño de su fortuna? ¿O hay un lienzo más grande y profundo en el que se puede dibujar su valor? Juan Quingentésimo. Rockefeller, el hombre que construyó sus sueños sobre el petróleo, parece habernos dado una respuesta bastante sencilla. Su vida, sus estratagemas comerciales y su filantropía son testimonio de sus asombrosas credenciales como visionario más que como comerciante. Al desafiar las convenciones, nadar contracorriente y alterar la trayectoria de la historia, Rockefeller se transforma en un emblema del sueño americano en lugar de en la encarnación de la avaricia. El verdadero poder de la historia de Rockefeller no reside en su inmensa riqueza, sino en las lecciones que exuda su vida: ingenio, resiliencia, perseverancia y la búsqueda incesante de los sueños. Es en el laberinto de su vida donde se encuentra el núcleo del sueño americano, ese credo inconformista de oportunidad y éxito. Mientras atravesamos los terrenos de Juan Quingentésimo. En la vida de Rockefeller, nos encontramos con un hombre que encarna las transiciones y tempestades de su época. Emerge como una figura excepcionalmente compleja, poseedora de una gran cantidad de vicios y virtudes, pero completamente convincente e infinitamente inspiradora en la amplitud y profundidad de sus logros. El legado de Rockefeller está indisolublemente ligado al ascenso de Estados Unidos como potencia industrial preeminente del mundo. Al crear un imperio de tamaño e influencia incomparables, preparó el escenario para el surgimiento de la corporación moderna y alteró irrevocablemente el paisaje.
Pero su impacto e interpretación finales se encuentran en la encrucijada de la historia y nuestra comprensión colectiva de ella. Hay una inevitabilidad no deseada del poder y la riqueza, que a menudo conduce a fuerzas de corrupción y monopolio. La imponente presencia de Rockefeller en la industria petrolera pinta claramente ese cuadro. Y, sin embargo, en el contexto de las villanías, sus empresas filantrópicas ofrecen corrientes de esperanza. Es al iluminar la convergencia de tonos tan contrastantes que su historia revela su verdadera naturaleza absorbente. Al modelo de innovación capitalista, al buscador insaciado de riqueza, al benefactor filantrópico de la humanidad, a la definición viva del sueño americano John Davison Rockefeller, el titán de la industria, es un testimonio, un faro. La suya es una vida que se niega a ser borrada de los anales de la historia y deja una imaginería perdurable como un hombre que se atrevió, soñó y logró.